Bienvenidos a esta sesión en privado con sus compañeros periodistas y analistas políticos Alejandra Estrada. Buenas noches. Jesús Ojeda. José Luis Puga. Muy buenas noches. Y Federico Riestra. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos para comentar con ustedes los acontecimientos de la semana. Este arranque lo marcamos con el acto de instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, que encabezado por el gobernador Carlos Mendoza David, pues da arranque a la preparación para recibir lo mejor posible con todas los cuidados y prevención del mundo la temporada de lluvias y huracanes 2018. Lo hacemos enmarcado en eventos internacionales como este lamentable tema de Guatemala, donde la erupción de un volcán de fuego pues tiene en zozobra a muchos habitantes y con pérdidas humanas. Lo hacemos también de cara a una tragedia que dan cuenta los medios de comunicación de Baja California Sur respecto a un lamentable fallecimiento de una niña de escasa edad que se dice en un plazo de 2 horas al dejarla en un vehículo pues pierde la vida. Y lo hacemos enmarcado también en otro evento que es una quema de palmares por allá en Santiago, eventos recurrentes en estas temporadas de calor. Alejandra, ¿cuál es tu valoración respecto a esta cultura, respecto a estos programas, respecto a estas prevenciones que se toman en estos consejos para evitar tragedias y para estar prevenidos? Yo creo que importante sobre todo que la sociedad los tome en cuenta y tome en cuenta el llamado a las autoridades, porque quienes acudimos a la instalación de esos consejos pues nos palpamos muy bien de todo lo que se dice y nos aprendemos al derecho y al revés del llamado de la autoridad, tanto del gobernador como del responsable de protección civil y de quienes son los representantes de todos los municipios y de todas ahora sí que las áreas que pueden ser responsables de la prevención de cualquier daño que puedan ocasionar estos fenómenos naturales que se presentan, pero ante todo la sociedad es la que debe de ser más responsable en las medidas que deben de tomarse en la prevención, en estar atentos al llamado y no echar por la borda lo que se les dice. Y tenemos el asunto de Los Cabos, principalmente nos enfocaremos más al municipio de Los Cabos, donde es la zona de más riesgo cuando se presenta un fenómeno natural, sobre todo por las zonas de invasiones que están en zonas de arroyos, que gracias a Dios todavía aquí en La Paz no tenemos esa problemática, que si bien hay gente ubicada aquí en La Paz en zonas de alto riesgo, yo creo que en tiempo la autoridad los atiende y hasta ahorita no se ha registrado ningún percance, pero en el municipio de Los Cabos todavía hay hoteles en zonas de alto riesgo, ya hay condominios que siguen siendo habitados y que pareciera que el llamado que se le hizo a Enrique Peña Nieto en el pasado huracán, donde se desplomó, porque se desplomó un edificio o 2 edificios completos, parece que no tuvo eco y parece que las construcciones siguen en zonas que son de peligro, David. Pues Jesús Ojeda, recordamos aquella sesión en la que al salir sus integrantes, uno de ellos quiso atravesar un arroyo, que es de las primeras recomendaciones que se hacen, sí, y ahí perdió la vida. No recuerdo bien si fue en 2000, 2001. Era delegado de la Profeco. Era delegado de Profeco. Y que reflexionar sobre el carácter preventivo. O sea, el tema es cómo prevenir que sucedan las cosas cuando llegan los eventos climatológicos. Estuvimos, por cierto, presentes en esa reunión, fue a las 5 de la mañana esa reunión en la sala de gobernadores, y esta persona que era delegado de Profeco en ese entonces, su familia creo que estaba en Centenario y quiso atravesar este arroyo que está en Fidepaz, y su vehículo pues se lo llevó la corriente del arroyo, y que a veces es subestimado este asunto, sobre todo a veces por personas que no son de aquí. Me parece que es muy importante que se fortalezca esta cultura de protección civil que ya tenemos y somos ejemplo a nivel nacional, porque casi todos los años tenemos un evento de esta naturaleza, y en otras partes del país a veces con fenómenos naturales de menor potencia el daño o el balance al final de cuentas es mucho más fatal.
Acá, afortunadamente, la gente hace caso, fíjate. Hemos ido avanzando en esa Yo creo que cultura. hemos logrado un importante avance. Ahora, aparte de que hay esa cultura, me parece que la preocupación de las autoridades por estar preparados es de mucha importancia, porque tenemos una población flotante, digamos, de las más altas del país, sobre todo en la temporada de huracanes, porque se cruza con una temporada vacacional. Hay mucho visitante en la entidad y visitantes que están en la zona donde cuando suceden estos fenómenos, pues es en el municipio de Los Cabos, donde tenemos mucha gente de visita. Y bueno, afortunadamente hay una preocupación constante, y de ahí el hecho de que se ha instalado este Consejo Estatal de Protección Civil, que venía de 2 o 3 días antes. Se había hecho un evento también en donde se habló también de seguridad en cuanto a que se instala una nueva Academia Estatal de Policía. Estos dos elementos, aunque son dos aspectos diferentes de la seguridad pública, a final de cuentas se entrelazan, porque como Baja California Sur está siempre en constante riesgo de ser atacado por un huracán, pues yo creo que no está por demás tenerlo siempre como una parte de la cultura de vivir en esta zona del país. José Luis, 2 temas. Uno, el tema que comenta Alejandra. La prevención implica pues no instalarse, asentarse en zonas de riesgo, arroyos, zonas que pueden ser por forma natural de primer impacto y de gran riesgo para quienes ahí viven. Y el otro tema, el tema de la prevención el mismo día de los eventos. Muchas veces el apego al patrimonio, el apego a no dejar los bienes materiales, pues pone en riesgo lo más valioso, que al final del día es la vida de las personas. Sí, es lamentable que con tanta información al alcance ahora de un clic, hablando de dispositivos móviles, televisión, cobertura mucho amplia por parte de los medios de comunicación y de la gente responsable de comunicar lo que se hace en materia de protección civil, todavía se presenten casos como el deceso de una persona al intentar cruzar un arroyo, que afortunadamente en Baja California Sur son cada vez menos los casos de ese tipo, o que salga un pescador a hacer sus faenas en alta mar sabiendo que está cerrado el puerto. Entonces son detalles que siempre serán un reto para las autoridades. Desde el ámbito personal, familiar, yo creo que el llamado que hacen los consejos municipales, estatales, de protección civil, encaminados a hacer caso a las recomendaciones, creo que es fundamental. El hecho a veces de vivir en zonas vulnerables, de altísimo riesgo en caso de corridas de arroyos, e incluso hay zonas bajas, derrumbes, o vivir en zonas costeras con potencial de inundación, es quedarse en sus viviendas tratando de cuidar lo poco o lo mucho que puedan tener, es poner en riesgo la vida. Y creo que las cosas materiales en un momento de altísimo riesgo, como es estar inmersos en un fenómeno natural o estar viviendo un fenómeno natural, creo que es lo de menos. Y yo creo que ahí sí sería más un tema de valoración a título personal que a un esfuerzo institucional por decirte deja tu casa, estás en riesgo, y que no lo haga el ciudadano, y que al final de cuentas cuando hay un deceso por ese tipo de causas van a los negativos de una acción que es preventiva 100% y que ellos tratan de llevarlo al terreno exitoso sin lograrlo por este tipo de situaciones. Cuando las cosas pasan y salen bien, pues muchas veces no presta uno mucha atención a toda la preparación que hay y la participación de tantas instituciones como es las Fuerzas Armadas, instituciones educativas para preparar albergues y garantizar estar preparado para darle alimentos, darle atención a comunidades que siempre son interesantes, a ese conjunto de instituciones y a ese plan DN3 que luego se pone en marcha cuando hay tragedias. ¿Qué valoración te da esa participación de esas instituciones, pero qué tanto también tener más participación de la sociedad civil o la sociedad organizada? Sí, las asociaciones civiles, la sociedad organizada,
en materia de atención a situaciones de riesgo, siempre se inmiscuyen ellos, a veces ni se les convoca. O la generación de cultura, sí, ¿no? De información y el tema que desde 1985, después de los sismos en la Ciudad de México, se adoptó como una política pública la cuestión de la protección civil y ha tenido avances gigantescos. Habrá que recordar que aquí en Baja California Sur, cuando se presentaba un fenómeno hidrometeorológico, sobre todo, que son los que más nos afectan, había personas que perdían la vida por cruzar arroyos, por no salirse sus viviendas, los temas comunes cuando hay inundaciones o vientos muy fuertes que derriban viviendas y todo este tipo de cosas. Y con el paso del tiempo, estas situaciones han sido menores. Eso es en gran medida, de ese esfuerzo que hacen interinstitucionalmente los 3 órdenes de gobierno por dejarle en claro a la ciudadanía que vale más prevenir que lamentar. Federico, pues te tocó una arista de este problema que es el de la impunidad. El de la impunidad porque muchas de las veces desarrolladores de vivienda, muchas de las veces autoridades encargadas de otorgarnos las autorizaciones de uso de suelo, de construcción, pues les importa más el negocio que poner en riesgo la vida de personas. En ese tema, en el tema de la impunidad y de la forma en que obligarlos a que operen las acciones correctivas. Ahorita Alejandra decía, en Los Cabos, pues todavía hay muchas cosas del pasado, de los pasados eventos, y ahí vienen los nuevos. Pues es el negocio de la política, y ahora que hay la situación electoral, es cuando se nota cómo han traído gente, no solamente a trabajar, sino también con fines políticos, con fines electorales, con fines de invasión, porque vienen a invadir terrenos. Hay gente que tiene problemas de invasión hace mucho tiempo. Como tú dices, la impunidad hace que estos problemas se reciclen, y ahí tenemos que no se han resuelto muchos de los asentamientos irregulares que están y que tuvieron tragedia con motivo del pasado huracán más fuerte en Los Cabos. Pero aquí también en La Paz hay invasiones, hay gente asentada en forma irregular. Eso es lo primero que hacen las autoridades. Bueno, tenemos la tragedia más grande que ha habido, lo del ciclón Lisa, claro, que fue producto de un asentamiento sobre el lecho de un arroyo. Sobre el arroyo del Cajoncito, ¿no? Cuando se vino encima. Pero fíjate, han pasado 40 y tantos años, ¿no?, de ese ciclón. 42. Y a través de todo este tiempo hay ya diferentes planes, mucho dinero, porque hay dinero ya aprobado cada año por la Cámara de Diputados. Hay coordinación. Antes no había, cuando sucedió lo de Lisa, no había coordinación de nada. A nosotros nos tocó, yo vivía allá en Ciudad Constitución y llegamos cuando ya la cosa estaba muy fea al día siguiente, y al gobernador entonces, que fue el ingeniero Gramón, lo tomó por sorpresa. Esas situaciones se coordinaron, pero después. Pero a través de los años ha habido coordinación. Ahorita se tienen detectados todos esos problemas de los que tú hablas, de la impunidad. Sí, se tiene data, y tiene que ver mucho la voluntad política. La voluntad política resulta que están apenas empezando a resolverlo cuando se les viene otra elección. Entonces, no están trabajando para resolver el problema, sino pensando en la próxima elección, porque a esa gente la necesitas para votar. Es parte del problema, ¿eh? Pues interesante la opinión de nuestros compañeros comentaristas en un tema que ha venido, como lo comenta Federico, evolucionando y tomando cada día más conciencia, y en la que al final del día se dice más vale prevenir que lamentar. Recordamos con afecto al exgobernador que se le llegaba a criticar porque ante la menor amenaza de esto suspendía clases, y él siempre decía más vale prevenir que lamentar. Un tema también recurrente en estas épocas de calor, pues está el tema de los palmares, que luego pareciera que son hasta limpias naturales, porque se queman toditos y al ratito vuelve uno por allá y ya está muy restablecido. Y finalmente un comentario respecto a las personalidades o personajes y el equipamiento de las áreas.
rapidito, Jesús, ya nos vamos, pero el tema de que junto con generar conciencia, crear equipamiento, porque hubo tiempos en los que no hay un helicóptero, no hay una lancha, no hay una forma de, y siempre tiene que andar recurriendo a otras instancias, dotar una infraestructura suficiente, presupuestalmente hablando, para que esas dependencias, donde muchas veces están muchos personajes muy voluntariosos, recuerdo a Pepe Gajón y ahorita el subsecretario Carlos Godínez. Sí, yo creo que el proyectar una inversión en esa naturaleza de pronto se ve como un gasto innecesario. Hubo polémica, por ejemplo, cuando se invirtió en una avioneta ambulancia para trasladar sobre todo pues gente que necesite atención médica inmediata del norte de la entidad. Acabamos de ir al norte del estado, son 11 horas de camino en carretera de aquí a Guerrero Negro, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, ante una circunstancia de emergencia se requiere, Baja California Sur requiere ese tipo de equipo en un momento dado para trasladarse al macizo continental de manera inmediata también. Se requiere helicópteros, se requieren avionetas o se requieren incluso lanchas rápidas equipadas, etcétera, para que podamos tener también ese equipamiento, no solamente capacitación a nivel de individuo, técnicamente hablando, en cuanto a atender gente, también evidentemente la coordinación con autoridades federales para que pueda fluir el recurso para ese tipo de equipamiento. Los famosos fondos del Fonden, que sí, luego bueno, el Fonden se supone que es el Fondo Nacional para Desastres Naturales, que se supone que reacciona después de que se presenta el evento declaratorio. Lo de Lisa, que fue el 30 de septiembre del 76, fue una sacudida tremenda, y efectivamente a partir de entonces creo que es un gran ejemplo de lo que no se debe hacer. Y gracias a esta coordinación y a este esfuerzo, a pesar de que hemos tenido eventos bien fuertes como fue Odil, que nos dejó a La Paz y a Los Cabos literalmente sin energía eléctrica al 100%, ¿sí? El daño en materia de pérdidas humanas fue mínimo, de hecho no hubo ninguna persona fallecida, creo que una nada más que quiso atravesarse un arroyo, pero a final de cuentas la prevención es importante. También la cultura para los albergues. Creo que hay que creer a las autoridades, cuando la gente va y se alberga, hay todo el equipo necesario para ser bien atendidos. Claro, mucha gente teme que dejas tu casa sola y todo eso, pero al final de cuentas creo que sí se hace un esfuerzo y ha habido buenos resultados. Para hacer una acotación, quería hacer, es que sí es verdad, fue en septiembre de 1976, yo me equivoqué, el gobernador era ya el licenciado Ángel César Mendoza Aramburu. Claro. Y recuerdo también, es decir, ahorita que estaba recordando qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que vino el presidente Echeverría al Hotel Los Arcos, que estaba a oscuras. El Estado Mayor Presidencial y la gente que venía con él, pues ya traían una planta de energía eléctrica, y ahí fue la sesión. Ahí fue donde se logró una buena cantidad de dinero para rehabilitar La Paz. Pues amables televidentes, historia que siendo a lo mejor para muchos no tan reciente, ahí nació la 8 de octubre. Colonia. Sí. Ahí nació la 8 de octubre y como acotación fue la primera vez que llegué a Palacio de Gobierno. Yo vivía en el Infonavit y de ahí nos trasladaron en un camioncito militar. Fue albergue el gobierno del estado. Vivía en una colonia por el ¿Qué tiempos aquellos? Regresamos. Vivía en una colonia. Y pues ya que estamos entre temporales y huracanes, pues llegó por acá la semana pasada la presidenta nacional de Morena, Jacob Ponensky, y tuvo ahí una rueda de prensa y tuvo por ahí un evento multitudinario de mujeres de ese partido y generó pues obviamente lo que ha venido generando este partido en todo el país, discusión pública, debate político por diversas posiciones. Dentro de ese partido, gran parte de la rueda de prensa fueron las impugnaciones que presentaron dos militantes que fueron bajados de una planilla, y ahí la presidenta pues fijó la posición
de exhorto a esos personajes a abonarle a la unidad. Y en una entrevista personal que le hicimos, pues nos dijo que el fuego amigo era traición a la patria, cosa que llama la atención. José Luis Puga, ¿qué lectura le das a esta presencia tan reiterada de los dirigentes nacional de Morena y de incluso el propio candidato Andrés Manuel, quien ya anuncia visita nuevamente ahora para el 18, 19, para el 19 de este mes? ¿Es reflejo de rentabilidad, competitividad electoral, o por qué a un estado pues con un padrón tan pequeño dedicarle tanta atención? Sí, yo siento que la atención es especial o con sus características en cada una de las entidades del país. No creo yo que para Morena y en las inercias que se mueven y en las que se están desenvolviendo en esta campaña sea algo estratégico venir a Baja California Sur. Pudiera ser estratégico si viniera López Obrador aquí a hablar de turismo, a presentar su proyecto de nación relacionado con asunto del turismo o algo así, pero no, es trabajo cotidiano de campaña. Yo no veo absolutamente un asunto así especial. Lo que sí es en el tema político, la estancia aquí de Yelko fue aprovechada de la mejor manera posible. El tema de la reunión de mujeres, un evento bien, se están animando a hacer eventos masivos, demostrando músculo, tratando lo que he comentado siempre, de que esa percepción de que son los que van encima de las preferencias, tratar de demostrarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, este tema está, pero lo que a mí me llamó la atención y que creo que fue el objetivo central o donde las fuerzas que conforman Morena en Baja California Sur se centraron fue en provocar en Jacob la necesidad de decirle a quienes tienen la intención de respaldar ese proyecto político de Movimiento de Regeneración Nacional, de decirle que los candidatos de Andrés Manuel, los candidatos de Morena, son los que llevan la marca Morena. Es decir, este tema de que, por ejemplo, en el caso de la candidata a presidente municipal de Loreto y el candidato a presidente municipal de Los Cabos por el Partido del Trabajo, que de una u otra manera en su esfuerzo político por ser alcaldes minimizan o tratan de minimizar el trabajo que hacen los candidatos de Morena a la misma posición, el caso de Juanita Davis en Loreto y de Armida Castro en Los Cabos. Y creo que esos videos que hizo Jacob abrazando a sus candidatas, a las candidatas de Morena, y decir: no se equivoquen, los candidatos de Andrés Manuel, los candidatos de nuestra fuerza son quienes representan a Morena, no hay otro. Y es un claro mensaje a la estrategia fallida de Alfredo Porras y de Narciso Agúndez de jugársela solos, por un lado buscando registro, pero también para no depender políticamente ni estratégicamente de lo que pudieron ser Víctor Castro y Leonel Cota. Y creo que esa avenida de Yelko fue positiva en ese estricto sentido. Alejandra, pues por derecho y género te toca eso, comentar el tema del género que está en medio de estos dos temas que plantea José Luis. Por un lado, esta convocatoria amplia, hay que decirlo, las oposiciones no han dado históricamente un aporte de ese tipo de reuniones o de concentraciones masivas como la que fue de ese evento en el que pues pudo haber 500, 600, 1000 o ponle las que sean, pero cubrieron la expectativa de la convocatoria, uno. Y dos, el tema del género que está en medio de esto que comenta José Luis, de las candidaturas. Efectivamente, el mensaje de Jacob fue: en Los Cabos nuestra candidata es Armida y no hay más candidatos de esto, y esto refleja la intención de quererse poner bajo el paraguas de la imagen de Andrés Manuel todos los candidatos. Bueno, lo que pasa es que también en Los Cabos no anda otro candidato buscando la alcaldía bajo las siglas de Morena más que Armida, ni por el PT tampoco. Yo creo que el mensaje fue más claro para Narciso Agúndez y para Alfredo Porras, que andan por el PT buscando su candidatura, ¿no? A mí se me hizo un tanto
Esa señora con nombre extranjero, por más bien su nombre mexicano, como que lo tiene guardado, ¿no? Porque no se llama Yaitco, tiene otro nombre Citlali. por ahí. Citlali. Bueno, pues Citlali a mí se me hizo una mujer un tanto soberbia cuando le dijo a Tonatiuh, y me voy a ir por ese lado primero, David, que le dice a Tonatiuh cuando se le cuestionó a ella en la rueda de prensa sobre la actitud de Morena hacia su militante de los primeros que habían iniciado el partido aquí en Baja California Sur, Tonatiuh, que le hicieron a un lado, quitándole el derecho a participar según él en una regiduría, no, incluso que por culpa de esa impugnación fue que se detuvo por 72 horas la candidatura de Rubén Muñoz, que le dijo que el proyecto tiene una dimensión más grande que él, le dijo, y no se requiere hacer ratonerías. Se me hizo una falta de respeto de Citlali hacia Tonatiuh, porque para mí es Citlali. Dijo, la lucha está fuera y no dentro de casa, y ese fue un llamado para todos los morenistas, y ahí sí tuvo toda la razón del mundo, porque pareciera que andan como perros y gatos al interior de Morena, y pareciera que aprendieron muy bien los priistas que se fueron a Morena de cómo se hace política al interior en contra de ellos mismos. Dicen que lo que bien se aprende no se olvida. Los morenistas de hoy que fueron panistas en el pasado, que fueron perredistas en el pasado y priistas, el 90% de ellos, yo creo que se les ha olvidado lo que dice Citlali precisamente, que el partido está en la lucha, está afuera y no dentro de casa. En el caso del asunto del evento de las mujeres, a lo que tú me enfocas, pues la verdad es que para muchos reunió las expectativas de la convocatoria, para mí realmente no, yo no acudí, pero vi los videos y vi las fotos, muy buenas fotos, por cierto, pero yo creo que como está la algarabía de Morena, que andan por donde quiera, y todo ese aparato que traen trabajando casa por casa, y los candidatos que están fuertes, y que según ellos Andrés Manuel trae toda la posibilidad de triunfo, pues yo creía que cuando menos iba a haber un lugar extremadamente lleno, repleto de mujeres, ¿por qué no decirlo? Más de 1000 mujeres, para mí no hubo 600, 700 mujeres, a lo mejor son muchas, pero mi expectativa era ver mucho más mujeres en ese evento, a lo mejor fueron puras mujeres de La Paz. Hay un antecedente ahí, Alejandra, y no es para abonarle tu tema, que creo que por ahí está. Una semana antes habían hecho un evento mujeres que supuestamente han ido 300, viene la dirigente nacional y juntan 600. ¿Cómo pues? O sea, no, para mí la verdad... Algo no cuadra ahí. Algo no cuadra ahí, entonces no es tanto. Yo siempre he dicho que aquí en La Paz, aquí en Baja California Sur, realmente el arrastre que pueda venir teniendo Andrés Manuel no está tanto así. Y la venida de Citlali aquí al Estado fue una avanzada nada más. Vino en avanzada la visita que hace el 19 de junio para cerrar campaña aquí a Andrés Manuel López Obrador. Jesús, en tus lecturas de estos posicionamientos que trae la dirigente nacional de Morena, se ve claro el acuerpamiento, el apuntalamiento a sus candidatos de Morena, y muy marcado el tema de decir, los que van solos por el PT se cuecen aparte. Y en respuesta, muchos de los candidatos del PT dicen, bueno, pero Andrés Manuel es nuestro candidato de todos, del PES, del PT y de Morena. Más que hacer... Esa confusión, ¿cómo se da? Porque luego el electorado, Alfredo Porras es candidato de los 3 partidos. Y sus spots hablan de López Obrador, ¿no? Yo creo que no hay confusión. No vino a hacer campaña la dirigente de Morena, vino a hacer un deslinde político de estos candidatos o dirigentes o representantes del PT, que se han colgado lo más que han podido de la figura de López Obrador. En el caso de Narciso Agúndez, sin éxito, porque no logró ni ser candidato. Sí, ya mira con malos ojos a Alfredito Porras, porque Alfredito Porras, muy a su manera de ser largo y gandalla, pues le quitó la candidatura a Narciso. Y ahora traen un buen hombre. Sí, ahora traen un conflicto. Ahora traen un conflicto interno, luego de que no pudieron sacar la formalidad de la alianza con Morena. Luego sacan con mucho calzador la candidatura de Ernesto Ibarra en Los Cabos a la alcaldía por el PT, y de la misma manera queriéndose colgar de Andrés Manuel. Evidentemente me parece que lo que queda claro sí es que ni Andrés Manuel, ni Jacob, ni Morena están otorgándole el apoyo que siempre presumió Narciso Agúndez, Alfredo Porras, Ernesto Ibarra y hasta Leonel Cota. Hay que hacerlo notar, porque
y ahí revueltos con Víctor Castro y que según traían todo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, me parece que eso quedó evidenciado y deslindado en una de las, digamos, de las razones de la visita de la dirigente nacional de Morena. Por otro lado, respecto al evento de las mujeres, también quedó evidenciado algo que a nivel nacional estamos observando, la arribazón de priistas en Morena, sí, en este caso de la que era representante de las mujeres, Fernanda Villarreal, que se generó una expectativa altísima de que tenía muchas mujeres en el PRI, pues no subieron en Morena. Y eso también deja dos lecturas al mismo tiempo, poca convocatoria con las mujeres, ¿sí? Y el hecho de que no todos los priistas que se están yendo a Morena son tan buenos como dicen ser. Y eso quedó evidenciado también en esta visita del dirigente nacional de Morena. Federico, un poquito el tema, en las dos vertientes de análisis. Una, siendo a lo mejor no, como dice Alejandra, tan dominante o tan impactante la presencia de Andrés Manuel en Baja California Sur, salvo la mejor opinión de los presentes y en particular la tuya, su ánimo de presencia en Baja California Sur es mucho mayor que la de Mid y que la de incluso el propio Anaya en presencia y en trabajo, y no sé si están de acuerdo conmigo. En presencia física, o sea... Podrá venir 1000 veces, pero no levanta así como... Bueno, yo... Sí, bueno, estoy aquí con Federico, entonces Federico, en presencia de ese tipo. Y en el otro tema también, el de las mujeres, siendo poca la convocatoria que tiene este partido, parece mucha, porque al final de cuentas el PRI no se ha aventado un tiro, como dice José Luis, ni el PAN, bueno, sí ha tenido más ejercicio de convocatoria, de tratar de demostrar músculo convocando a personas en eventos públicos abiertos. Objetivamente, desde tu lógica, ¿cuál es la apuesta o cuál es la razón? Porque yo sí me quedo con el dato de que los dirigentes y los personajes de Morena le están prestando, pues parecería más atención de la que esperaríamos o han prestado históricamente a Baja California Sur. Pues mira, lo que yo pensando que no hay puedo muchos votos, observar aquí es que está muy dividida la gente de Morena. La forma en que eligieron sus candidatos, la forma en que reclaman los fundadores que empezaron con ese partido, como el caso de Tonatiuh, que paralizó la campaña de la planilla para presidente municipal. Entonces es muy evidente el desgaste que tienen ya nada más a la formación del partido. Nos presentan a Morena como una cosa nueva, pero no es nueva, es que es una mezcolanza y una versión del PRD. ¿Por qué? ¿Y del PRI? ¿Por qué? ¿Y del PRI? ¿Por qué es más impactante? ¿Y por qué es más impactante la personalidad o más conocida o representa más de López Obrador en Baja California Sur? Porque también ya lleva varias campañas y no solamente nos referimos a las dos presidenciales anteriores. O el efecto cargada que hay sino que él fue país. también dirigente del PRD cuando aquí se ganó, cuando se sacó al PRI del gobierno en el 99, el dirigente nacional del PRD era Andrés Manuel López Obrador. También decía... ¿Era quién? Andrés Manuel ¿Era López dirigente de qué? Obrador, dirigente del PRD. Él se llevó a Leonel Nacional. Y miren, tan es así, pues lo conocen, sí, es cierto que su personalidad están colgados aquí los candidatos, pero muy divididos, y sí hay confusión, sí va a haber confusión y sí hay confusión, porque él pide que el voto sea parejo, pero a la hora de las boletas y de ver el análisis de tantos candidatos, va a tener problemas. Ahora, fíjense ustedes los métodos que hay: encuesta, rifa, agandalle. ¿Qué es lo que hubo? O sea, ¿qué es lo que hay para sacar un candidato de los partidos? Lo que nosotros hemos conocido. Y respecto a la reunión de mujeres, compañeros, y los que hemos andado como periodistas o candidatos o dirigentes de los partidos, hemos visto que son las mismas señoras las que andan en todos lados. La mitad de todas esas señoras son las mismas. Yo las he encontrado en los mítines del PRI, en los mítines del PAN. Ahí andan y se cuelgan de los candidatos y van a ver qué les dan. Y todos acarrean, se esconden los camiones atrás por las calles de atrás de Buenavista, y se vio perfectamente con un dron cómo están acomodados los camiones.
La gente no está yendo. Se han hecho reportajes por televisión en México, es decir, nacionales, donde no saben a qué van, que les dieron, no se saben el nombre del más conocido de los candidatos, que es López Obrador, no se lo sabe. Entonces, ¿cómo estará la pobreza? ¿Cómo estará el aprovechamiento de todo eso? Pues entonces, regresamos, amables televidentes, con otro tema que ahora sí que fue otro meteoro y otro evento meteorológico que llegó a generar mucho debate político en Baja California Sur. Pues cerrando un poquito el tema que comentábamos de estas participaciones, y ya en el próximo programa comentaremos esta estrategia que también trae este partido político de estar sumando a cuadros en estos eventos. Se sumaron ahí candidatos independientes, Vinto Vázquez, luego se sumó una candidata del partido Coherente, y despuesito se sumó también el exsecretario general del ayuntamiento, Isidro Morales, Dios y bendito. ya se había sumado Fernanda Villarreal, en una estrategia pues polémica, pero que pues si la están desarrollando es porque alguna utilidad y algún beneficio, algún dividendo político positivo les atrae. Donde se generó también una noticia que cayó como bomba para muchos, que alegró a otros, fue la designación de la exalcaldesa de La Paz, Estela Ponce, como nueva delegada del Seguro Social en Baja California Sur. Este personaje pues fue quien rescató la alcaldía para el PRI, y tras un mandato de 4 años y medio, pues terminó entregándola a quienes hoy actualmente gobiernan, el Partido Acción Nacional y su alcalde Armando Martínez. Al terminar su mandato fue presentada ante la autoridad competente, en este caso la delegación de la PGR, de la Procuraduría General de la República, pues sendas demandas por, se dijo, desvíos millonarios de recursos, 1000 y tantos millones, y luego hubo una serie de confusiones, que si eran mucho, que si eran poquito. El caso es que han dormido el sueño de los justos ahí en esta institución, y lo cierto es de que ella, hasta venir a ocupar este cargo, pues desempeñaba el de diputada federal plurinominal y gozaba de fuero. Hoy pues regresa y seguramente viene dispuesta a dar la cara a quienes la han señalado, a quienes muchos ya hasta la han juzgado por estas denuncias, estas demandas, que no ha recibido sentencia, y que al final del día pues estamos los subcalifornianos aguardando que se desahoguen esos procesos. Esto tuvo un impacto de lectura política al interior de su partido y de las otras fuerzas políticas que generaron discusión y análisis político. ¿Tus lecturas, José Luis? Pues es el regreso de la jefa de varios, ¿no? Y en el contexto político estatal, es el regreso a la escena pública de uno de los personajes más representativos del Partido Revolucionario Institucional, con los antecedentes y con las circunstancias político-administrativas que conocemos, esas 22 denuncias creo que son, ante la Procuraduría General de la República por malversación de fondos, desvío de recursos públicos que tiene ahí, y que hasta donde se están atendiendo a través de sus abogados. Ella nunca ha sido vista comparecer ante las instancias, de tal suerte que... Ha declarado que nunca la han llamado a declarar. Sí, y de tal suerte que las denuncias ahí están, pero en donde está el tema ahí como que bota un poco, como se dice políticamente, es el tema de que no ha sido llamada a declarar, de que
de que para la justicia o ante quienes están en esas demandas, pues pareciera ser un simple caso más cuando no lo es. Es un asunto delicado y creo que los habitantes del municipio de La Paz, los habitantes de Sud California, merecemos respuestas puntuales sobre el procedimiento y sobre el por qué no caminan estas denuncias y pareciera que para la estar, respuesta es para estar nombrar la sí, delegada federal. para estar claro, ante esos vacíos, ante esa inacción judicial, pues está abierta la posibilidad, es decir, como no le demuestran de la que la acusan, ella sigue siendo una ciudadana señalada, sí, por esa situación de las denuncias, pero con sus derechos a salvo. Entonces, en esta dinámica, el nombramiento y la reaparición de Estela obviamente genera que se cimbren estructuras políticas y que se muevan intereses, sobre todo porque quienes en afán de destruirla políticamente, si se puede decir así, siempre han estado intentando hacerlo, y Estela una y otra vez les demuestra que ahí está para lo que se les ofrezca. Diría Víctor Octavio que los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Federico, el tema del señalamiento y de la presentación de estas denuncias, pues tuvieron obviamente un contexto también político, electoral. El tratamiento que se le da a este tipo de denuncias en la que en esta sociedad y en este sistema jurídico todos podemos ser sujetos a una denuncia, todos podemos ser denunciados, sí. Y por eso la presunción de inocencia es hasta que no se da una sentencia. En este caso, en ese contexto de intereses políticos electorales, pero también de un interés genuino de la sociedad y de la ciudadanía de saber qué pasó realmente en esas cuentas, en esa contabilidad de este ayuntamiento, cómo manejarlo y cómo das tú la nota de este nombramiento de Estela Ponce. Bueno, hay una carga muy negativa en la imagen cuando alguien políticamente se mueve y judicialmente lo denuncia. O sea, seas culpable o no, ya te pega, y si tienes sobre todo aspiraciones políticas de seguir en tu carrera profesional, a ella indudablemente que le ha pegado mucho la imagen, a ella y al grupo compacto de Estela Ponce. Sin embargo, es una mujer muy hábil. Bueno, primero porque el PRI está gobernando. Tiene la fortuna de que el PRI esté gobernando a nivel nacional y que tenga federal todas las estructuras estas de esas instituciones de justicia. Por un lado, por otro, que se convirtió en diputada federal con fuero, que además tuvo menesteres políticos en varias, ahora en elecciones de gubernaturas anteriores, y que tiene un puesto en la organización de mujeres del PRI. Entonces, esa situación de género también le ha beneficiado mucho. Es una mujer que está bien colocada y en base a eso, pues tiene una amistad con el candidato del PRI a la presidencia de la República, con Mid, que se demuestra con los nombramientos que hubo en CESOL anteriores y con el actual de la delegada que Susi Aguilar, que también es gente de ella, y la anterior, y Valdivia, y la anterior también. 3 delegados eran de la cuadra de Estela Ponce. Entonces estamos frente a una mujer que se ha sabido mover. Ahora, ¿por qué la mandan al cuarto para las 3? A media campaña. A media campaña, no, y cuando ya le quedan 2 meses para dejar de ser diputada, y con las elecciones, porque ella termina el último de agosto su diputación. Entonces la mandan a operar. Ella viene como operadora política, no sé por qué al Seguro Social. Por cierto que a muchos trabajadores del Seguro Social les sorprendió y no les gustó, como se han escuchado los comentarios, pero pues no les pide, no se trata de que haya un sondeo, ¿no? Una consulta para eso. Jesús Ojeda, me quedo un poco con lo que comenta Federico. Es parte de un paquete de renovaciones de delegaciones federales y ya había una señal de poderío político de Estela Ponce por el perfil de quienes se estuvieron relevando, Susi, la de la Profeco, hay algo que queda Martita Nevares, Axel Sotelo, pero ahora llega ella, y aquí 2 consideraciones, una desde la lógica de los priistas y esta expresión que menciona José Luis de la Jefa, y la otra
del jefe político de este estado. Los delegados tienen, hasta donde yo me quedé, tienen que pasar por el beneplácito del gobernador. Digamos que esa es otra de las especulaciones, porque se dice, ¿sí? Y yo estoy seguro que no necesariamente todas las delegaciones del gobierno federal, en todo caso, va a pedir que le autorice el gobernador. O sea, beneplácito. Su vista, ¿no? O sea, ni por la delegación, digamos, ni por el personaje que nombra. Por eso, es una especulación. ¿Sí? Podría ser, no podría ser. Considerando que el PRI es el que está gobernando a nivel federal y el PAN gobernando a nivel estatal. Pero es una de las líneas de especulación que normalmente se tocan, ¿no? Lo cierto es que desde el punto de vista de los priistas, y a juzgar por lo que está sucediendo en Cedesol o en Semarnat, que son personajes identificados, los nuevos delegados y delegadas, con Estela Ponce, desde la óptica de los priistas, es obvio que es la que tiene mayor presencia política en el actual gobierno federal. ¿Llegaron a operar, como dice Estela Federico? Ponce. No creo que tanto, pero a juzgar por estos hechos, demuestra una presencia política al interior del gobierno federal. No sé a ciencia cierta. ¿Y qué tanto a cubrir un vacío? ¿Qué tanto a cubrir un vacío de Isaías? No creo que venga a cubrir propiamente un vacío. Me parece que también tiene mucho que ver lo que dice también Federico. En 2 meses termina su gestión. Y aquí hay un juego un tanto de aventura política, en el sentido de que si ratifican el triunfo al PRI, bueno, pues ya te quedas en la delegación. Si pierde el PRI, pues de todos modos ya no vas a ser diputada federal, ¿no? El tema es qué va a hacer desde la delegación del Seguro Social Estela Ponce, políticamente hablando. Al interior del PRI también ya reaccionó el grupo de Isaías González, que parece que tiene situaciones ahí también. Hay que observar algo que también se registró hace varios días. Hubo como un chisguetito de manifestación ahí, ¿no? Hay que recordar que el suplente de Estela Ponce como presidenta municipal fue este empresario Francisco Monroy, que anda en libertad bajo fianza, ¿sí? Y de pronto observas vehículos, desde hace meses se observan vehículos del Seguro Social en reparaciones en estos negocios que fueron denunciados, ¿sí? Y los ves ahí. ¿Sí? No, claro que sí. Tiene años trabajando el bueno, Seguro Social, por eso, pero estamos hablando de líneas de especulación, ¿sí? Claro que no es de ahorita, pero resulta que se empata el tema con alguien que también está cuestionado judicialmente hablando. Yo lo digo porque efectivamente la PGR está más preocupada por levantarle un falso a Anaya, ¿sí?, que por atender este tipo de denuncias. Que a querer o no, son denuncias interpuestas. No quiere decir que el ayuntamiento diga que es culpable. Hay una denuncia interpuesta. Obviamente, quien es acusado tiene derecho a defenderse. Lo cuestionable aquí es que la PGR no ha hecho nada. Yo no digo ni he dicho que Estela Ponce sea culpable de la denuncia que tiene en su contra. Sí, porque en todo caso, pues quien acusa tiene la responsabilidad de comprobarlo. Pero el tema es que la PGR no ha hecho nada. Y eso es lo que llama la atención. Bueno, a lo mejor están investigando y documentando, y ya se nos va el tiempo. Pues sigamos especulando, sí, ¿no? Pero ya se nos va el para tiempo. decirte, la PGR y tampoco la Procuraduría de Justicia del Estado contra Estela Ponce ha hecho nada. No solamente hay un detenido que fue Monroy. Hay también otras lecturas. Pero hay un detenido que fue Monroy. Por eso yo diría, está bajo fianza. Por eso yo diría, Alejandra, que este nombramiento se da en unos contextos más amplios y de intereses que van desde la lógica federal, estatal y local. A ver, de 25. Ahora, el Seguro Social no es cualquier delegación tampoco. Por eso te digo, o sea, que ni es un personaje cualquiera, ni el seguro es una delegación cualquiera. Y ahí algo está pasando. Alejandra, el nombramiento cae, como dice... Como una bomba parecida a González Como Cuevas. dice Jesús, No, como dice Federico, cae a media campaña. Cae a media campaña. ¿Cuál es la lectura que le dan las corrientes y sobre todo los candidatos priistas a este nombramiento? ¿Y cómo esperas tú la actuación? Porque al final del día ya está aquí y ya va a dar la cara todos los días. Yo haría una pregunta al aire. ¿Beneficia o perjudica al PRI? Bueno, esa la estamos preguntando. No, pues, ¿qué más le puede perjudicar al PRI lo que ha pasado? Pregunto. No, pues aquí lo único que yo sé, como lo decía ahorita, una bomba que cayó en Baja California Sur, la llegada de Estela, que sigue siendo la jefe patrona de muchos, aunque no les guste, aunque sea quien sea. Yo creo que la bomba fue para Esteban Juárez, que sigue con
con ese corajito de su corazón, de que fue Anita Beltrán la candidata plurinominal a la diputación local, con el apadrinazgo de Estela Ponce, el que lo mantiene enojado, el que mandó a gente a manifestarse afuera del Seguro Social de aquí de La Paz como de Los Cabos, y que lo hacemos con conocimiento, ahora sí porque tenemos los pelos de la burra en la mano, que lo decimos que fue gente de Esteban Vargas quien fue a manifestarse. Ahora la pregunta es, ¿Esteban Vargas fue por mutus propio o fue Isaías González quien lo mandó? Estela podrá tener de 22 a 27 denuncias ante la PGR por 1.400 supuestamente millones de pesos en desvíos o desfalco o mal aplicados o robados, lo que sea, pero la PGR no ha actuado. Yo creo que si Estela Ponce llegó a la delegación de Baja California Sur es porque tiene ahora sí que la bendición desde la presidencia de la República. Tomando en cuenta, Estela Ponce ya deja de ser diputada federal porque ya terminó, ahora sí que ya terminó, ya salió ella, porque la Cámara de Diputados pues ya prácticamente cerró operaciones. Ella sigue siendo secretaria adjunta del MT, sigue teniendo voz de mando a la dirigencia de las mujeres con sus amigas, y yo creo que la llegada aquí, ¿qué tanto puede trabajar lo político al interior del Seguro Social Estela Ponce? Pues no creo que mucho, yo creo que ya a estas alturas, ya 11:45. A ver, pero déjame, atiendo la provocación que así muy a la chita callando hizo aquí Federico, respecto al tema de que tampoco las instancias y los tribunales estatales han actuado. A decirte que Jesús no actúa, o sea, va esto al comentario. ¿Hasta dónde esta lucha política, jurídica que enarboló el alcalde de La Paz contó con el respaldo o la anuencia o el beneplácito del gobierno del Estado? Pudo haberlo tenido, ¿por qué no? Pero yo donde sí difiero que pudo haberlo tenido fue cuando estas denuncias y estas quejas llegaron al Congreso del Estado, y el Congreso del Estado se lavó las manos y dijo, nosotros no tenemos nada que hacer aquí, vete para otras instancias, Armando Martínez Vega, y fue cuando se fue ante la PGR. Ahora, la PGR, ¿por qué no va a actuar? Pues no se manda sola, y tenemos claro y así muy de que el gobierno del Estado tampoco ha exigido a la PGR, pues aclarar lo que pasó. Haciéndole el abogado del diablo. Nos dicen hasta el cansancio que en las instancias municipales, si bien alcanza para los sueldos, si bien alcanza para la gasolina y si bien alcanza para mover los servicios públicos, ¿será posible un desvío de estas millonadas de pesos, 1.200, 1.300? ¿Cómo sustraerlos o cómo desviarlos? O sea, ¿eso también no genera escepticismo? Pues sí genera, pero también hay que saber hasta dónde realmente están bien elaboradas las denuncias, y realmente son 1.400, sí, son recursos federales. Pero también hay que tomar en cuenta que en todos los gobiernos ha habido dinero, también hay que tomar en cuenta cuántas denuncias ha habido. Sí, recuerdo que hubo esa cantidad, sí, y que luego la bajaron a 200. Y luego 47. Yo dejaría otra pregunta al aire. ¿Qué diría MID cuando está cuestionando candidatos por su situación judicial? Nada, lo mismo que diría Naya cuando le está diciendo que es un rata de lo peor. ¿Qué diría MID? Cuando está igual, cuestionando candidatos de otro partido por su situación judicial. Por eso es lo mismo. Pues a lo mejor diría que son estos contextos de la política donde no hay partido que esté libre, y los de Morena traen sus personajes y traen sus procesos, y los del PAN traen los suyos, y los del PRI pues no se podrían quedar atrás. Al final de cuentas es la matriz, es el origen. Lo que sí se agotó fue el tiempo. Agradecemos a nuestros compañeros sus opiniones, su visión compartida con ustedes, amables televidentes, y sobre todo agradecemos a ustedes el favor de su atención. Muy buenas noches.